Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta lectura la encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9. Bienvenidos, amigos, hermanos, a nuestro canal de conversaciones y reflexiones cristianas. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ernesto. Yo soy Magdalena. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, Magdalena? Hoy vamos a estar hablando sobre la fe, que es una semilla que debemos cultivar y compartir a otras personas. Sí, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice que no debemos quedarnos con lo que nosotros aprendemos, con lo que nosotros conocemos, sino que debemos compartir la palabra de Dios. Así es. Una de nuestras semillas importantes es la fe. Debemos plantar y regarlas, pero el Señor se va a encargar de dar el crecimiento, porque así como nosotros recibimos la semilla de la fe alguna vez, ya sea a través de que nuestros abuelos nos hablaron de Cristo, nuestros padres, o escuchamos alguna vez un mensaje en la radio, vimos por televisión, alguien nos habló y recibimos con mucho agrado esa semilla, la plantamos, la regamos, la compartimos a otra persona. Dios se va a encargar entonces de que ella crezca, ya sea abundantemente o en la medida en que a Dios le plazca. Sí, esto es muy parecido, ¿no es cierto?, cuando estamos en el jardín y plantamos una plantita, y a veces algunas plantas se desarrollan y sacan muchas hojas, muchas ramas, son muy grandes, ¿no es cierto? Pero a veces con algunas no pasa eso, crecen poco o incluso algunas se mueren. Bueno, ¿quién es el que está dando la vida en ese jardín? Dios, ¿no es cierto? Y en las iglesias pasa algo parecido. La palabra dice que el que da el crecimiento es Dios. Y cuando Dios da el crecimiento, no nos da motivos, y hay gente que en algunas iglesias que son más pequeñas se esfuerzan y trabajan mucho porque llegue más gente, porque la palabra de Dios se difunda, pero las iglesias permanecen. Ahora, ante las cosas de Dios, nosotros, la verdad, deberíamos ser espectadores y deberíamos gozarnos de las cosas de Dios, más que buscarle explicaciones. Claro, porque lo importante es que hagamos nuestra labor. Como leímos en el versículo al inicio, cada cual tiene su tarea y Dios va a recompensar a cada cual, porque Él va a ver el corazón, ¿verdad? El interés con el que lo hicimos. Lo demás debemos ser espectadores, como decía Ernesto, para ver lo que Dios hará y cómo se glorificará. Todo eso es voluntad del Señor. Él es el dueño, ¿no es cierto?, de su iglesia. Él sabe lo que la iglesia necesita. Él sabe por qué en una parte se necesita que haya más gente, que se convierta, que haya multitudes, y sabe por qué en otra parte requiere una iglesia más chica. Cuando nosotros vemos las 7 iglesias del Apocalipsis, se repite lo mismo. Habían iglesias muy grandes que tenían virtudes y también tenían errores, y iglesias muy chicas que tenían virtudes y que tenían errores. Pero a nivel de iglesia o a nivel de persona, a lo mejor nuestra misión es justamente abarcar un número reducido de personas. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Así que es importante preocuparnos si vamos a llevar esa semilla de fe a una persona, y el Señor sabrá si la va a hacer crecer. Porque si nos enfocamos en que hay que llevar muchas personas, entonces perdemos el foco, que en realidad es llevar la palabra como corresponde a esa persona, la cual el Señor trabajará en ella, y el Espíritu Santo se encargará entonces de traer más personas a la iglesia. Así es. Y si a usted en toda su vida le toca llevarle la palabra a una sola persona, hermano, hermana, ya cumplió su misión, porque esa es la misión que le puso Dios.
Sí, no hay que afanarse, no hay que desesperarse, sino cumplir con lo que el Señor manda, y el Señor le abrirá a usted puertas si Él desea que le hable a una, dos, tres. El Señor sabrá qué personas le va a colocar en su camino para que usted plante la semilla de la palabra del Señor. Para terminar, vamos a recordar la historia que sale en la Biblia del profeta Jeremías. Él tenía como misión predicar la palabra de Dios, el Señor le encomendó eso, y en todo el tiempo que él predicó no se convirtió nadie. Pero luego, después que él ya no estaba en este mundo, gracias a la predicación, a la semilla que dejó de la palabra de Dios, sí se convirtieron muchas personas. Agradecemos que nos haya acompañado hasta este punto del video. Comparta con otras personas si le ha agradado. También es una forma de llevar la semilla a otras personas. Envíenos sus comentarios y recuerden estar siempre atentos a nuestros próximos videos de conversaciones y reflexiones cristianas. Y no se olviden de leer la Biblia y acudir semanalmente a su iglesia local. Bendiciones. Bendiciones.